Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hagamos la Tarea Juntos. Hoy vamos a revisar el verbo to be en pasado y al final de este video vas a poder hacer la tarea solo o sola sin ayuda de nadie. Vamos a empezar. Como siempre, si gustas puedes saltarte la explicación e ir directamente a donde resolvemos la hoja de trabajo, pero te recomiendo que veas todo el video, va a ser más fácil y aparte es muy cortito y es muy sencillo de entender. El verbo to be significa ser o estar y en presente en inglés es am, is, are y en pasado solamente es was y were. Am e is se transforman en was. Are se transforma en were. Para decir yo soy profesor, diría I am a teacher o I am a professor. Para decir yo era un alumno, diría I was a student. Am se cambia por was. Para decir ella es mi mejor amiga, diría she is my best friend. Para decir ella era mi mejor amiga, she was my best friend. Is se convierte en was. We are students in this school. El are se convierte en were. Am e is se convierte en was. Are se convierte en were. La negación es muy sencillo. En presente es am not, is not, are not o con contracciones am not no tiene, por lo tanto no se puede contraer. Is not, isn't, are not, aren't. Y en inglés, como solamente tenemos was y were, was not, la negación, con contracción sería wasn't, y la contracción were not sería weren't. Para decir yo no estaba ahí, yo estoy aquí, sería I wasn't there, I am here. Para decir ella estaba en la escuela, she was in the school. Para decir nosotros estábamos cenando, we were having dinner. Para decir nosotros estábamos de acuerdo, bueno, pues aquí hay una excepción, porque agree no necesita el verbo to be como ayuda como en español. Por ejemplo, en español decimos yo estoy de acuerdo, mientras que en inglés solamente digo I agree. Para decir yo estaba de acuerdo, con información que ahora sé, a lo mejor diría I was agree. Pero en inglés no necesita el verbo to be para decir agree, por lo tanto yo estaba de acuerdo, diría I agreed. O nosotros estábamos de acuerdo, we agreed. Esta es una de las excepciones que nunca lleva el verbo to be. A diferencia de español, por ejemplo, si yo quiero decir yo tenía 9 años, el verbo tener es have y en pasado es had. Pero siempre para hablar de edad, de si tengo hambre, si tengo sed, si tengo frío, si tengo calor o si tengo miedo, voy a usar el verbo to be. Por ejemplo, tenía 23 años cuando empecé a dar clases. I was 23 years old when I started to teach. Si notas, aquí no tiene el verbo have, porque con la edad siempre va a ser el verbo to be. I was. Ayer tenía calor. I was hot yesterday. Tenía hambre a las 3 de la tarde. I was hungry at 3 in the afternoon. Tenía sed y me tomé un vaso de agua. I was thirsty and I drank a glass of water. Nosotros nos daba miedo las arañas, o nosotros teníamos miedo de las arañas. We were afraid of spiders. Entonces, en los ejemplos anteriores, aunque en español diga tengo o tenía, en inglés necesito el verbo to be. I was afraid. I was 20 years old. I was thirsty. I was hot. I was afraid. I was cold. Para la pregunta es muy sencillo. Solamente vamos a cambiar el verbo to be con el sujeto del lugar. Para decir tú estabas en la escuela, you were in the school. La pregunta, tomamos el sujeto y el verbo y los cambiamos de lugar. Were you in the school? Él estaba conmigo. He was with me. La pregunta, el verbo to be y el sujeto los cambiamos de lugar. Was he with me? Was he with me? Ustedes estaban cantando. You were singing. Cambiamos el sujeto y el verbo de lugar. Were you singing? ¿Estaban ustedes cantando? Para decir sí, sí estaba. Yes, I was. No, no estaba. No, I wasn't. Para decir ella sí estaba. Yes, she was. La negación quedaría no, she wasn't. Para decir nosotros sí estábamos o nosotros sí éramos. Yes, we were. O no, no estábamos o no éramos. No, we weren't. Esta hoja la vamos a usar como ejemplo para practicar todo lo que hicimos y digamos que es nuestra tarea. Esta hoja la descargué de ISL Collective. No está patrocinado para nada este video.
por ese sitio, pero es un lugar en el que los profesores de inglés podemos facilitar nuestro trabajo mientras también ayudamos a otros, porque nosotros también subimos ahí nuestros trabajos. El link para ese sitio está aquí en la descripción y el link para descargar esta hoja de trabajo. Las primeras instrucciones es rellena los espacios, gaps, con was o were. Was o were. ¿Podemos decir was? No lo sé, pero suena mejor was, como al final tiene una Z. Y were, bueno, no es were con G, es con W. Es como si dijeras güero, pero con W. Güero, con G, güero, con W. Güero, were, was. Es muy sencillo, solamente hay que recordar que am e is se convierte en was y are se convierte en were. Él era un buen estudiante. En presente sería, él es un buen estudiante. He is a good student. En pasado, he was a good student. Dirk es nombre de hombre, entonces es él. Así que es, Dirk was at the bank yesterday. Peter and David. Peter and David son dos personas y sería ellos. Así que si en presente es are, en pasado ahora es were. Peter and David were very sleepy last night. El gato es eso, por lo tanto es was. The cat was. Recuerda, is se convierte en was. He was. Mary es ella. Is se convierte en was. Mary was. Mary estaba enferma la semana pasada. Mi tía Lucy es ella. Ella era, was. Me salto hasta la 13, 14 y 15 para hacer este video que no sea tan largo. Yo estaba en la estación anoche. I was. Mi hija es ella, por lo tanto es was. My daughter was born. En español decimos mi hija nació o yo nací. En inglés, el verbo nacer siempre toma el verbo to be antes de born. Por ejemplo, yo nací en julio. I was born in July. Mi hijo nacerá en septiembre. My son will be born in September. Los lapiceros estaban en la mesa. The pencils, como son ellos, were. The pencils were on the table. En la siguiente instrucción tenemos que escoger la opción correcta. Por ejemplo, la primera es they was o they were. Son ellos, así que es they were. Are se convierte en were. You are, pasado. You were. Tú estabas con mis amigos británicos. You were with my British friends. Estuve muy atento en el salón. I was very attentive in the classroom. Henry and Todd were very absent-minded yesterday. Ausentes de mente. Absent-minded. El maestro estaba muy enojado. The teacher was very, very mad. Very mad. El clima estuvo bien ayer. The weather was fine yesterday. ¿Y por qué was? Bueno, porque el clima equivale a eso. It. Igualmente, en la casa, the house es lo mismo. It. Estaba muy, muy cómodo. It was extremely cozy. Este es uno. Was. Ahorita que dije es uno, no tiene nada que ver con singular o plural, porque fíjate, was es para yo, él, ella y eso. Y de alguna forma sí es singular. Pero tú también es singular. Pero ese es were. Si quieres ver como que was es con singular y were es con plural, de alguna forma sí, excepto con tú, porque tú eres una persona y es were. Yo como consejo mejor diría que am, is y are. Es muy fácil de aprender esos tres. Am e is equivale a was y are equivale a were. Así de fácil. Nos saltamos hasta las últimas dos. That. Esa era la muñeca favorita de mi hermana. That was my sister's favorite doll. De mis hermanas, perdón, me equivoqué. Es my sisters. Esta apóstrofe significa que lo de acá le pertenece a esta persona o a estas personas. En este caso, por ejemplo, para decir la casa de Juan, diríamos Juan's home. Pero si acabara en S, como Jo's, solamente le ponemos una apóstrofe y la S se la quitamos. En este caso, como es plural y termina en S, se le pone la apóstrofe sin otra S. Sisters. Y la última, esos eran los mejores amigos de Anne. Como son esos y esos son ellos, tendría que ser were. Those were Anne's best friends.
Vamos por la última parte. Las instrucciones son: reescribe las oraciones, rewrite the sentences. Debajo, below, cambiando el verbo by changing the verb to be, cambiando el verbo to be al pasado simple, was over, into the past simple, was over. Estoy cansado, en pasado, yo estaba cansado. I was tired. Todo está bien, everything is alright, todo estaba bien, everything was alright. Betty está en mi cama, Betty estaba en mi cama, Betty was in my bed. Mary es demasiado joven, Mary is too young. Mary was. Tú estás en Canadá, tú estabas en Canadá, were. You were in Canada. La puerta está abierta, the door is open, la puerta estaba abierta, the door was open. Esta es mi casa, this is my house, esta era mi casa, this was my house. Nosotros somos buenos alumnos, nosotros somos buenos estudiantes. We are good pupils. Nosotros éramos buenos estudiantes. We were good students. We were good pupils. Betsy y Martha están en la escuela. Betsy and Martha are at school. Estaban en la escuela. Betsy and Martha were at school. Were. Y finalmente, en presente, estos son mis maestros. En pasado, estos eran mis maestros. These were my teachers. Después de este video estoy seguro que ahora puedes hacer el verbo to be seguramente en presente y en pasado por ti solo. Si crees que te ayudó este video, no te olvides de suscribirte y darle like. Nos vemos la próxima.